Vamos a refrescar acá rápidamente para que quede. Listo, entonces vamos a hablar de los pulsadores acá en la primera parte, de la autorretención, de la señalización, elementos de maniobra ahorita, el contactor, cómo es su funcionamiento, cómo lo seleccionamos, la parte de la seguridad también. Vamos a recordar qué es el cortocircuito, la sobrecarga, eh, cuál es la diferencia entre el guardamotor y el relé térmico, dónde se utiliza. Y en la siguiente parte vamos a hablar de las marcas, las líderes en el mercado de todos estos elementos. Vamos a recordar qué criterios vamos a utilizar de esa placa, de esa información que nos da el motor para hacer nuestro diseño. Vamos a ver algunos casos reales de algunas fallas muy puntuales de estos elementos. Estábamos hablando de los pulsadores normalmente abiertos. Estamos observando acá su mecanismo interno, cómo funcionan mecánicamente, cómo se ven visualmente y el tema también de la simbología y de su nomenclatura acá. Nomenclatura 13, 14, 23, 24, 33, 34, dependiendo del número de contactores, perdón, el número de pulsadores que tengamos a lo largo de nuestro sistema. Luego tenemos los pulsadores normalmente cerrados, que son así como estamos viendo, de color rojo, y tienen la función inversa del normalmente abierto. Entonces, cuando está en reposo, el circuito está cerrado. Quiere decir que en su estado natural la corriente va a fluir libremente a través del circuito. Cuando usted lo acciona, abre el circuito interrumpiendo el flujo de la corriente, dando la orden al sistema de que se detenga. ¿Listo? Entonces el pulsador de normalmente cerrado debe ser siempre el primero en la cadena de mando. Entonces si el cable se rompe, el circuito se abre y el motor se detiene, nos va a servir como seguridad. Fíjese entonces acá cómo es su funcionamiento, acá cómo es su símbolo. Acá ya estamos hablando de uno y 2. Cuando hablamos de uno y 2 estamos hablando de este uno y de este 2. Entonces esto puede ser 11, 12, 21, 22, 31, 32, dependiendo de cuántos pulsadores tengamos a lo largo del sistema. Eso, para eso es. Fíjese entonces que en su estado natural él siempre va a tener la facultad de permitir el paso de la energía. ¿Listo? Entonces, importante recordar acá que al ser esto un sistema con un mecanismo físico, algo mecánico, entonces también hay que obviamente tenerlo en cuenta, por lo que estábamos hablando ahorita de la humedad, de la temperatura, esto puede llegar a tener, a sufrir algún daño, entonces toca tenerlo en cuenta a la hora de hacer un análisis de cómo es el flujo de corriente, el flujo de energía y dónde podemos localizar rápidamente los daños. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos cómo funciona. Creo que es bastante elemental, bastante sencillo. No tiene pues demasiado más que pensar ahí. Hay unos que vienen dobles. Fíjese que acá viene el normalmente cerrado, el normalmente abierto, unidos en un solo mecanismo. Vean. Entonces, cuando usted pulsa, ambos cambian de estado. Este se vuelve abierto, este se vuelve cerrado, pero acuérdese que es momentáneo. O si no, lo contrario. ¿Listo? Entonces acá tenemos el 21-22, el 13-14. No, perdón, es el mismo mecanismo. Acá está en su estado normal y acá en su estado pulsado. Lo que les estoy diciendo, está cambiando de posición. Entonces acá está normal, acá usted lo pulsa y cambian de estado. Vean. El 21-22 pasa a estar abierto, el 13-14 que está abierto pasa a estar cerrado. Luego tenemos el pulsador tipo Z, que es un pulsador de emergencia. Entonces, por su forma de cabezal, que se asemeja a una seta o a un hongo. Cuando decimos seta es una especie de hongo. ¿Listo? Entonces, en muchos contextos se habla de pulsador hongo, pulsador seta, por esa forma del hongo. ¿Listo?
¿Cómo funciona? Entonces, él es normalmente cerrado, es decir, deja pasar el fluido de energía. Él tiene un enclavamiento mecánico. Entonces, esto significa que al presionarlo se va a quedar bloqueado, cortando la energía, y no vuelve a su posición original, como este acá. Él se queda ahí bloqueado. ¿Listo? Entonces, él está diseñado para que usted lo pueda desbloquear de diferentes maneras. O bien dándole acá una vuelta, usted lo oprime, el queda bloqueado, después usted le da acá un giro y ya vuelve el estado natural. Hay otros que vienen acá con llave, dependiendo de la aplicación, dependiendo del sistema, donde se requiera que venga alguien externo a reiniciar ese sistema, alguien que tenga esta llave. Listo, no sé si tengamos alguna inquietud ahí referente a los pulsadores. Sí, John. Profe, Señor. ese tipo hongo es un pulsador o es un contactor, porque los pulsadores dicen que vuelven a su posición original momentáneamente. Y este o está arriba o está abajo, o corta o deja pasar, ¿cierto? Sí, ¿Eso sería señor. un contactor? El contactor, pues si lo pudiéramos definir, es diferente porque el contactor está transmitiendo potencia. Este hace parte del sistema de control. Entonces es diferente. Está catalogado acá como pulsador, pulsador tipo Z, Ah, ya. Ah, listo, profe. porque vea que el contactor es diferente. Ahorita que analicemos el contactor, por el contactor sí está pasando toda la potencia, la corriente grande, mientras que acá no. Esto sigue siendo un sistema de control. Gracias por la pregunta porque nos sirve también para analizar acá varias cosas. Fíjese que todos estos contactos, todos estos elementos metálicos están diseñados ¿para qué? Para corrientes muy pequeñas. Ahorita que analicemos el contactor, vamos a darnos cuenta que están diseñados para soportar más el flujo energético. Acá estos contactos, fíjese, son bastante pequeños porque no están diseñados para demasiada potencia. ¿Listo? Vea, esto es pequeño. Todos estos Profe, o sea contactos son que pequeños. eso aguanta poco amperaje, digámoslo así. Sí, Están señor. diseñados para poco amperaje. Sí, señor. Ah, listo, profe. Porque es Gracias por la del, aclaración. Buenas tardes. Buena primera porque es Eso del son aclaración. solo sistema para de control. señales, ¿cierto, profe? Sí, señor. Es la señal del sistema. Es la parte del control. Es la parte del control. Listo, continuemos y ahorita miramos las diferencias que hay con el contactor. Listo, entonces vamos a ver acá el circuito de autorretención. Entonces, acá la pregunta obvia, la pregunta que todos nos hacemos cuando estamos estudiando esto es, ¿por qué si nosotros oprimimos, acá por ejemplo, oprimimos acá y él vuelve y se abre, ¿por qué el sistema sigue funcionando? Si el circuito va a quedar momentáneamente, o perdón, permanentemente abierto. ¿Por dónde está el flujo de energía? Entonces, el flujo de energía, si ustedes analizaron bien este sistema, en donde teníamos la bobina del contactor, teníamos acá el pulsador de parada y el pulsador de start. No sé si tenga algo más que añadir, John. O dejó la mano arriba. No, profe, gracias. Muy amable. Ya la bajo. Muy amable. Listo. Entonces, acá tenemos los dos pulsadores, normalmente cerrado, normalmente abierto. Nosotros oprimimos. Cuando usted oprime, ¿qué va a pasar? Vea que la corriente pasa a través de este sistema, energiza la bobina del contactor, ya vamos a ver cuál es esa bobina, energiza la bobina del contactor. Cuando energiza esa bobina, esta bobina está asociada a este contacto auxiliar, inmediatamente se cierra. Cuando usted suelta el pulsador, ya la energía no va a seguir este mismo camino, sino va por ese contacto auxiliar. A pesar de que usted ya soltó acá,
él tiene su nuevo recorrido, su nuevo camino. ¿Sí lo ve? ¿Cómo hace usted para interrumpir ese flujo energético? Viene y abre el normalmente cerrado, ¿sí ve? O pulsa, mejor dicho. Fíjese que acá arriba siempre está en esta posición. Cuando usted lo pulsa, se abre y ya la energía no tiene camino ni por este lado ni por este lado y se suspende el flujo energético. ¿Sí? Eso es lo que sucede ahí. Y eso es lo que nosotros llamamos la autorretención. Ese es el plus que nos está dando el sistema. Ese plus es el que nos da los contactores, perdón, los pulsadores con respecto a un interruptor, que el interruptor sí es fijo. Sí, César. Profe, por eso es que el de arrancar es verde y el de parar es rojo, de los colores, Sí, para señor. que se vea que se corta de una. Ujú. Por eso son los colores. Sí, señor. Ah, bueno, gracias. Listo, ya vamos a hablar de los colores. Sí, Silena, te escuchamos. Qué pena. Hablando de los colores, precisamente yo también tenía pues como esa observación de duda. ¿Es mejor usar el abierto y el cerrado en un circuito o mejor usar el tipo hongo, tipo Z, que maneja los dos en uno? O por seguridad si es mejor No, porque mira que el hongo. el tipo hongo solamente nos va a servir para Emergencia. la emergencia, para detener el sistema, pero de manera, cuando ocurre una Momentáneo. emergencia, una eventualidad, Mm, una eventualidad. Entonces tenemos acá el sistema, acá está, viene acá, este es el sistema de control. Entonces viene acá el pulsador Z, viene acá el normalmente cerrado, el que estamos hablando. Este es el normalmente cerrado, luego viene el normalmente abierto, viene acá la bobina, esto es a la fase, esto es fase, esto es neutro y acá viene el contacto auxiliar, ¿sí? Entonces ponemos este es el pulsador verde, este es el rojo que va a detener y este es el Z, ¿sí lo ves? Este Z no debería dispararse nunca o presionarlo nunca. ¿Cuándo lo utilizamos? Lo utilizamos cuando, obviamente que esto está funcionando acá un motor, cuando necesitamos parar el sistema, pero de manera de emergencia, que es casi nunca. Entonces no podemos reemplazar estos dos contactos por esto de acá, porque es diferente, su función es diferente, esto es normalmente cerrado. ¿Sí lo ves? sí, señor. Listo. Ah, listo, profe. Ujú. Gracias. Listo, con gusto. Eh, Esta parte de la autorretención, vuelvo y les digo, hay que tenerla muy en mente, hay que tenerlo bien claro, porque esta lógica se va a utilizar también en lo que les digo, también no solamente en la parte de la lógica digital, sino también en el tema de los lenguajes de programación. Cuando usted necesita, por ejemplo, que se repita un ciclo, con los ciclos while, con los ciclos for, después en los cursos posteriores vamos a hablar más al detalle con esto, pero va a ser muy similar, las ideas van a ser muy similares a lo que estamos hablando acá. Sí, Pedro. Buenas tardes, profe. Una consulta. O Señor. sea que ese contacto auxiliar se activa cuando se energiza la bobina del contactor, pero lo hace de forma mecánica. Sí, señor, es mecánico. Gracias. Es mecánico, sí, señor. Brian, Instituto, buenas noches. buenas. Yo tengo una duda con respecto a eso que mencionó sobre el tema de la programación. Sí, señor. Pasa un caso muy curioso con los contactos y es que, digamos, los cerrados me toca ponerlos abiertos porque el programa como que no los lee. Me salían muchos errores al momento de ponerlos cerrados y me toca cambiarlos a abiertos para poder funcionar el
el circuito. ¿Eso a qué se debe? ¿En qué lenguaje lo está haciendo, Brian? Yo en el SENA, trabajamos con el S7500, el logo, Ujú. en el Studio 5000 Sí, y señor. trabajamos el otro que era Studio 5000, sí, ese. Es que me Pero tocó entonces ese lenguaje me obligaba a cambiar los contactos a cerrados. cambiarle la lógica. Sí, sí, porque yo los dejaba, o sea, como vienen físicos, Sí, señor. pero me mandaba error, no me dejaba funcionar bien, no compilaba bien el programa. Qué pena que estoy buscando acá Buenas el noches. archivo para abrir el... Lo que pasa con el logo es que él siempre va a leer todos los contactos cerrados. Entonces, el mismo logo le da una opción de negarlos para que pueda funcionar. Bueno, la verdad ahorita no tengo tan fresco el tema del Logosoft, sí lo manejé en un tiempo. Ahorita estoy más familiarizado con el LabVIEW y con el MATLAB, pero en esencia es la misma lógica. La cosa es uno eh, volverse a familiarizar con uno de estos programas puntualmente, pero va a ser muy sencillo, cuestión de usted cacharrarle 1 o 2 horas, usted ya vuelve y le coge el tiro. ¿A qué vamos con eso? Digamos, lo que está diciendo el compañero, el Logosoft, sí tiene esa particularidad que usted de pronto le tiene que dar una orden haciendo la lógica contraria con lo que dice el compañero de hacer el negado. ¿Qué es lo importante? Que usted esté entendiendo qué es lo que está sucediendo ahí en su sistema para que pueda, pues obviamente, corregir o eh, adaptarse a lo que el programa le está, cómo lo hace usted funcionar, mejor dicho. Es como un tema de adaptación. ¿Listo? Entonces ahorita no le tengo así la respuesta de decir haga tal y tal cosa, porque usted sabe que eso es de ir a cacharrear a estos elementos, a estos sistemas. Me tocó acá descargar esto porque me tocó en estos días resetear el computador y perdí un poco de información. Vamos a abrir acá el arranque directo. Tenemos acá en descargas y vamos a analizarlo otra vez. Listo, entonces vea lo que estamos hablando. Entonces iniciamos, cerramos acá. Fíjese que ahí todavía no hay flujo de energía por ningún lado. Mira el Z, Silena, ¿sí lo ves? Esto nunca va a tener por qué, en condiciones normales, activarse. Cuando hablamos de la bobina del contactor, estamos hablando en la parte de control de esta parte y en la parte de potencia es esto de acá. Esta es la bobina del contactor. Ya vamos a analizarlo más al detalle. Cuando le damos Start, este 1314 es precisamente de lo que estamos hablando acá. Es que uno a veces asume que ya todos entendemos esto y fíjese que todavía estamos como no tan claros. Mira, estamos pulsando este, que es el verde. Es este de acá. Cuando nosotros lo pulsamos, baja la energía por esta parte. Si ves que todo este circuito está cerrado, con esto oprimido, energiza la bobina y esa bobina tiene un contacto auxiliar que es el 1314, pero esto es mecánico. Esto lo trae el contactor mecánicamente. Entonces le damos ahí. Fíjate que esto ya queda abierto, pero la energía viene por este lado. Hasta ahí vamos. ¿Sí? ¿Hasta ahí bien? Sí, 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 señor. señor. Listo, bien. Entonces continuemos acá. Luego tenemos el rojo, el pulsador rojo. Entonces con el rojo lo que nosotros hacemos es interrumpir intencionalmente y normalmente la operación. Entonces acá está girando el motor, nosotros abrimos, pero esto es normal, porque para eso está diseñado, start y stop. ¿Listo? Esto es algo anormal. Es cuando alguien metió acá la mano o hizo algo que no debería hacer, viene y manualmente y lo activa.
Acá en el programa está volviendo a su posición automáticamente. Lo que estamos viendo acá teóricamente, esto debería quedarse ahí eh, bloqueado hasta que alguien venga con una llave o le dé un giro. ¿Listo? Entonces, acá debería quedarse así. Venimos con la llave y lo retornamos a su posición. Señor. Entonces, si no me equivoco, si lo numera como S0, ya hace la función de mantenerse cuando lo simula. Si le cambiamos acá la nomenclatura, Sí, si no me equivoco, así funciona. le cambio acá de 11. El nombre. Donde dice nombre, le coloca S0 y ya él cuando usted lo simule, si no me equivoco, ya hace la función como si fuera una parada de emergencia. Juanjo Méndez. Señor. Bueno, también depende mucho cuál esté utilizando, porque tengo entendido que, bueno, nosotros cuando yo estudiaba habían dos tipos, estaba el 4.2 y el 4.5, si no me equivoco, Sí, y algunos en cada modelo cambian ciertas cosas, entonces también depende mucho de cuál esté usando. sí. Y fíjese que acá de todo lo que ustedes me están ayudando acá, lo que todos están aportando, llegamos a lo mismo, a las versiones, a los programas. Los programas también evolucionan. Va a suceder lo mismo en la industria, ahorita que hablemos de las diferentes marcas, el tema de la compatibilidad. ¿Listo? Entonces fíjese que esto, cualquier cosita, cualquier detalle, va a hacer que el sistema funcione de una manera u otra. Entonces, bien por esos aportes que estamos haciendo para que los demás compañeros ya traten de entender cómo es la idea de toda esta parte de la automatización. Pedro. Listo, entonces quedó claro esta parte de la autorretención. Listo, entonces miremos ahora acá la parte visual, la de los pilotos. Entonces acá volvemos acá a analizar. Le vamos a estar. Fíjese que está en verde cuando el sistema está bien. Vamos a simular acá una falla térmica. Tenemos el amarillo. Solucionamos esa falla térmica. Volvemos a iniciar el sistema y simulamos acá una parada de emergencia y se activa el rojo. ¿Listo? Queda activado el rojo. Entonces vamos a hablar de esa parte de los colores. Fíjese que ahí se... Esto no debería... Igualmente, profe, si Ahí lo queda deja el rojo. presionado, rueda hacia el lado derecho, se debería mantener en su posición. O sea, le da clic con el mouse y lo rueda hacia el lado derecho Ah, ok, y sí, se señor. mantiene. Ahí quedó. Listo, gracias. No, no sabía ese truco ahí. Gracias, Adolfo. Sí, ahí ya aprendimos algo nuevo. Lo deslizan hacia la derecha y ahí funciona. Listo. Miremos acá el tema normativo de los colores. ¿Listo? Entonces, acá tenemos la señalización según la norma IEC. Entonces, cuando usted va a ir y revisa el RETIE o la NTC 2050 lo remite a estas normas, a la IEC. ¿Sí? O a la UL o a cualquier otra, a la IEEE, a diferentes normas. Estas son normas internacionales que certifican que estos elementos y estos paradigmas funcionen correctamente. Entonces, acá, ¿qué nos dice la norma? En el rojo tenemos la señalización de peligro, indica una condición peligrosa o una falla que requiere acción inmediata, el parado de emergencia. El amarillo, que es la sobrecarga, indica una condición anormal. La verde, que el sistema está funcionando normalmente. Acá el azul nos indica una acción obligatoria y el blanco nos indica que hay presencia de tensión. ¿Listo? A nivel práctico, pueden tener eh,
Otros significados se lo puede cuadrar como usted quiera, pero fíjese que va a ser muy parecido a lo que tenemos acá a nivel normativo. Solo que nos dice la norma. Siempre la idea es mantener esa nomenclatura, pero usted puede jugar con eso. Pero fíjese que sería ilógico poner que cuando esté el motor marchando, poner en rojo, ¿no? O sea, no tendría mucho sentido. O ponerlo en azul. Eso digamos que acá utilizan ya un naranja, el azul también, para funciones auxiliares. Acá el blanco para encendido o tensión, ¿listo? Entonces esta parte normativa siempre la tenemos que tener ahí a la mano, no solamente en este tema de la señalización, sino en todo el sistema. Pedro, Silena, ¿tienes alguna otra inquietud? Profe, yo sé que el RETI es como todo lo relacionado con el eléctrico, ¿cierto? Sí, señora. Entonces, estos colores también aplican para las Para las que, balizas, o sea, como las lamparitas que tienen las ambulancias. En planta, yo he visto una que tiene varios colores, entonces por eso lo pregunto. sí, pero mira que en nivel práctico, esto puede cambiar. Puede tener otra aplicación, puede tener otro significado, depende del diseñador, pero normalmente estos son los colores utilizados. Puede tener otro significado, digamos acá no solamente con que quede estático, sino puede ser también intermitente. Además del color puede tener también sonido, una sirena. Hay muchas variantes ahí al respecto de esto, de la señalización. Obviamente Mm, siempre hay que tratar de cumplir la norma, lo que más se pueda. ah, ok, gracias. ¿Listo? Listo, miremos acá aspectos claves que destaca la norma. Entonces nos dice que prioridad, los colores deben asignarse basando en la gravedad de la situación, no pueden ser ambiguos. Entonces la norma subraya que no debe haber ambigüedad en el uso de los colores. Cada color debe tener su significado. No podemos decir que el rojo en un sistema va a valer falla y en el otro va a valer otra cosa, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso. Em, Perdón, ¿qué hice acá? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Acá. El tema de la limitación. Entonces es recomendable limitar la cantidad de colores usados, estrictamente usar los necesarios para el proceso. Entonces todo eso está acá en esta norma. Sabemos que esas normas pues toca ir a leerlas, siempre tenerlas ahí a mano. Listo, miremos acá rápidamente el tema del contactor. Entonces, físicamente es esto. Lo que estamos viendo acá en el plano, acá en esta parte, este que dice KM, en el plano de potencia, tiene este aspecto y en el plano de control tiene este aspecto. Pero físicamente es como lo estamos viendo ahí en pantalla, pues hay de todas las clases, de todos los colores, de todas las potencias, ya vamos a mirar qué hay en el mercado. Entonces fíjese que acá tenemos las entradas, línea 1, línea 2, línea 3, están marcadas como 1, 3 y 5. Es lo que estamos viendo acá, vea, 1, 3 y 5. Y abajo tenemos la salida 2, 4, 6. Es esto que estamos viendo acá, 2, 4 y 6. Hasta ahí pues creo que es bastante claro. Luego tenemos acá dos contactos internos, que es el normalmente abierto, que tenemos entonces acá 13, 14, y el normalmente cerrado, que es 21, 22. ¿Listo? ¿Por dónde lo vamos a energizar? Lo vamos a energizar acá por A1 y A2. ¿Quién es A1 y A2? Fíjeselo acá, A1 y A2.
Las bobinas. Sí, es la bobina. Solamente tiene una bobina. ¿Listo? Entonces tenemos acá el actuador, que es la bobina, el mecanismo de contacto y el sistema de extinción. ¿Listo? Entonces tiene un solenoide electromagnético que al ser energizado cierra, energiza magnéticamente la bobina y cierra el circuito. Eso es lo que nos están explicando acá. ¿Listo? Entonces acá ya identificamos sus terminales, L1, L2 y L3, T1, T2 y T3, que es la parte de la carga. Es decir, esto de acá. Y tenemos los contactos auxiliares, que tiene dos, normalmente abierto, normalmente cerrado, que es lo que estamos viendo acá. Normalmente abierto, normalmente cerrado. En el diagrama sería este de acá. Fíjese que acá le podemos poner, esto al ser un sistema modular, usted le puede poner acá más contactores, más contactos auxiliares, dependiendo de lo que necesite. ¿Cómo se ve entonces internamente? Tenemos acá la bobina, acá sería entonces el A1, el A2, se energiza. Cuando se energiza, esto se vuelve un electroimán y se une, esto se pega. Cuando se deja de energizar, se abre a través del resorte. Entonces acá tenemos el despiece de todo el elemento. Fíjese que el resorte es el que vuelve mecánicamente a su posición. Cuando deja de estar energizado, mecánicamente vuelve y se abre a través del resorte. Acá en esta vista creo que es más claro. ¿Listo? Entonces energizamos la bobina, que es esta de acá. Esa bobina convierte a todo este mecanismo en un electroimán. Se une, así como estamos viendo acá en esta vista. Cuando suspendemos esa corriente, vuelve y se abre. ¿Listo? Entonces, asociémoslo a lo que estamos haciendo acá. Entonces, está abierto el contactor, energizo la bobina, vea la bobina, y esto queda pegado. Cuando yo lo desenergizo, cuando abro el sistema, como ya no pasa corriente, el resorte hace que esto vuelva y se abra. Eso es lo que está sucediendo ahí. ¿Sí? ¿Claro? Sí, señor. Listo, bien. Entonces acá nos hablan de algunos criterios de selección precisamente de ese contactor. Todos los contactores no son iguales. Entonces hay diferentes cargas. Tenemos cargas inductivas, que son los motores. Tenemos cargas resistivas, sobre todo en ambientes donde usted necesite calentar cualquier material. Va a tener una carga diferente un motor, que puede ser una resistencia, un horno, lo que sea. ¿Listo? Entonces, para esas diferentes aplicaciones, usted va a utilizar diferentes dispositivos. Entonces, acá tenemos una tabla de las diferentes categorías. Entonces, tenemos el AC1, el AC3 y el AC4, que son los más utilizados, los más normales, los más comunes. El AC1 va a ser utilizado. eh, acá me... Ah, no, está bien. Para cargas no inductivas. Es decir, para resistencias, para hornos, para temas de calefacción. ¿Listo? Entonces, acá la característica principal de ese sistema es que la corriente es siempre la misma, no va a haber picos. Recuerda que hemos hablado de los picos de corriente cuando conectamos este sistema a motores. Entonces, cuando tenemos esos picos de corriente, que va a ser entre 6 y 8 veces la corriente nominal, no solamente el guardamotor o el térmico tienen que soportar eso, sino también el contactor. Entonces, fíjese que ese contactor tiene que ser de esta categoría, no podemos utilizar este. Sí, John. Profe, una preguntita con respecto a los contactores. Para energizar la bobina, hay unos contactores que vienen para AC y DC, ¿cierto?
Para corriente alterna y corriente continua. Sí, señor, a eso me refiero, Ujú, sí, ¿cierto? sí, sí. Mi pregunta es con respecto a eso. eh, Esas bobinas se energizan normalmente cuando es a 110 o a 220, esas bobinas. Se puede ambas. Uno lo puede solicitar, digamos, existen de varias, de 110, 220 y eso. Sí, señor. Listo, pues gracias. Porque Quería aclarar fíjese esa que duda. acá en el sistema de control, vea, lo que estamos energizando es esta bobina. Normalmente esto también está conectado acá a la línea, pero es un sistema monofásico, vea, que todo esto es monofásico. Entonces, normalmente esto usted lo puede conectar a 220 voltios tranquilamente, esta bobina, no va a pasar nada. Si la conecta a 110 tampoco va a pasar nada porque como esto es un sistema de control, no necesita potencia en ningún momento. Mientras que acá en esta parte el sistema de potencia sí usted tiene que tener en cuenta si lo va a conectar a 220, a 440. No, yo me refería a esa, a la bobina del contactor primario que sale que está con el guardamotor. Ujú. No, esa esta. Ya, pues. Fíjese que acá no hay bobina. Esto no es bobina. La bobina está es acá. Usted lo que energiza en el contactor es la bobina. Esto simplemente es cerrar un contacto, pero no tiene nada que ver con la corriente de la bobina. Esa parte. Es decir, que acá internamente, vea, tiene la parte de la bobina que usted la energiza con poquita corriente, se cierra acá el circuito y este circuito de potencia sí está diseñado para transmitir mucha energía. ¿Sí? Adolfo. Profe, yo tengo una pregunta con respecto a lo que acaba de decir con la pregunta del compañero. Eh, Pasa que, por ejemplo, entiendo que hay varios tipos de contactores. Sí, señor. Eh, los que se alimentan a 24 voltios DC, los que se alimentan a 110 AC y los que se alimentan a 220 AC. Sí, señor. Teniendo en cuenta eso, pues cada uno no tiene sus características. Por ejemplo, yo no puedo alimentar uno de 110 a 220 porque la capacidad de la bobina no resistiría. En primer lugar, no resistiría la corriente porque cada una tiene una corriente nominal que soporta y pues tampoco aguantaría el voltaje, ya que está, o sea, él está regulado a funcionar a cierto voltaje y a cierta corriente, Sí, ¿no? señor. Lo que su merced está diciendo no solamente aplica para los contactores, sino para cualquier elemento. Si el elemento dice conéctelo a 220 y usted lo conecta a 440, ¿qué va a pasar? Que como sube la tensión, el sistema no está diseñado para soportar esa tensión, ¿sí? O viceversa. Si baja la tensión, peor todavía, porque si baja la tensión, sube la corriente. Y este mecanismo, por su naturaleza, por su estructura mecánica, no va a soportar esa corriente. Entonces, no solamente aplica para acá los contactores, para las bobinas, sino también para cualquier otro elemento. Listo, estamos analizando acá esta tabla. Entonces, hay otra categoría que es el AC4, donde necesitamos hacer la inversión de giro a plena carga. Entonces, cuando sucede eso, es como si tuviéramos el rotor bloqueado. Más adelante, la otra semana, vamos a hablar de esta prueba de rotor bloqueado. Vamos a ver que el deslizamiento del motor, fíjese que acá como estamos hablando de motores jaula de ardilla, ese deslizamiento va a ser muy grande y va a provocar que el campo magnético, fíjese que acá como estamos hablando de campos magnéticos, ese campo magnético sea muy grande y también afecta el funcionamiento del contactor. Entonces, no solamente tenemos que tener en cuenta la vida útil del motor, sino también del contactor. ¿Qué pasa si elegimos mal este contactor, como dice ahí el compañero? Entonces, la corriente va a ser muy grande, estas láminas como son, están diseñadas para una corriente específica. Si pasa mucha corriente,
Esto usualmente lo que va a pasar es que se va a soldar, se van a soldar unas con otras y va a quedar esto pegado. Esa falla ha pasado. Queda esto pegado, entonces ya toca ir a cambiar el contactor. ¿Listo? Entonces es importante tener en cuenta siempre esa corriente, saber qué es lo que vamos a conectar, si es un motor que va a tener una parada tranquila o va a tener acá una parada a plena carga, entonces toca ir a buscar cuál es el contactor adecuado para cada una de estas aplicaciones. ¿Listo? Y esto obviamente pues nos lo dicen acá las normas, específicamente esta que estamos viendo ahí en pantalla, nos habla de esto que estamos viendo ahí, de lo que acabamos de explicar. Sí, Carlos. Dime un favor, digamos, si eso se llega a soldar, pues que no debería, ¿no? Porque para eso está el relé térmico y no se dispara. Exactamente, no debería. Estamos acá. El relé térmico usted también lo puede diseñar para aguantar determinada corriente, ¿cierto? Usted mismo lo Sí, programa. Ya vamos a hablar de eso. ¿Cuánto se necesita para que eso se suelde? Cuestión de milisegundos, microsegundos, segundos, quizá. Muchas veces programamos el térmico con un tiempo más prolongado. Ya vamos a mirar que este elemento nos permite darle más tiempo. En condiciones normales, tanto el termomagnético como el térmico deberían evitar que sucediera eso, ¿cierto? Quiere decir que si nosotros tenemos acá un sistema donde tengamos que hacer la conmutación a plena carga, podemos poner entonces un AC3. Sí podríamos, ¿cierto? Acá. Podría poner el AC3. Estoy incumpliendo la norma y estoy poniendo en peligro el sistema. Como sé que voy a hacer ese frenado o esa contracorriente o esa inversión, tengo que ponerle el AC4. Acá se me olvidó decirles algo que nos habla de una cámara de extinción. Nosotros sabemos que cuando nosotros vamos a abrir un circuito energizado, ¿qué va a pasar acá entre estos dos puntos? Un arco eléctrico, ¿cierto? Ese arco eléctrico también va a hacer que todo el sistema sufra. Entonces acá tiene una cámara que va a extinguir precisamente ese arco. Se me había olvidado mencionarles la cámara de extinción. Listo, vamos a ver rápidamente. Acá sillón. Profe, ¿los arcos eléctricos también se pueden dar en baja tensión o solo en altas tensiones? Fíjese que ahí estamos hablando de baja tensión, John. Ah, listo, profe, gracias. Estamos hablando de 220, de 440 voltios, eso es baja tensión. Ya media tensión estamos hablando de 11.400 voltios, de 13.200 voltios. Alta tensión estamos hablando de 500.000 voltios. Esos son los rangos de tensión. Voy a compartir la asistencia para que la vayamos llenando. Ahí se las compartí al grupo, por favor, verifiquemos que está funcionando.
Sí, profe. Listo, Sí, ahora. gracias, Silena. Son las 7, tomémonos un descanso, veámonos a las 7:10. Venimos y vemos un par de videos donde vamos a ver de forma más gráfica cómo es el funcionamiento de varios elementos. ¿Listo? 7:10.
Listo, entonces vamos a continuar.
El contactor es un Listo, entonces les decía que vamos a ver un video muy gráfico, muy bonito, donde podemos observar todo lo que hemos hablado. Entonces lo vamos a compartir. Profe, ya puso a grabar. Sí, ya estoy grabando, Silena, gracias. Ok. interruptor electromecánico de potencia que se utiliza para conectar y desconectar todas las ¿Me líneas de confirman, suministro porfa, de si energía que estamos van hacia escuchando y la viendo? carga a través de un Sí, señor. Listo, circuito gracias. de mando o Sí, señor. control. También se puede describir como para crear una interrupción del circuito de energía eléctrica. Aquí se presenta dos modelos de contactor, aunque el aspecto físico es diferente, ambos tienen las mismas partes. Como una bobina, bornes para alimentar a la bobina, bornes de los contactos principales, bornes de contactos auxiliares, etc. Por ejemplo, el contactor de la izquierda, si vemos desde la parte superior, podemos apreciar las características de voltaje de alimentación que debe tener la bobina, el cual es de 220 voltios a 50 o 60 Hz. Todo esto se va a describir con más detalle en el transcurso de este video. Veamos ahora las partes y configuración interna de un contactor electromecánico. La culata, que es la parte fija, y el martillo, que es la parte móvil. Estos dos elementos conforman la estructura del circuito magnético cuando estos se juntan. También tenemos la bobina, la cual es un arrollamiento de alambre que al ser energizada genera un campo magnético a su alrededor junto a la estructura magnética antes descrita. La unión mecánica es el elemento rígido que une los contactos a la parte móvil. Aquí se especifica con líneas punteadas. El muelle o resorte es el elemento que permite separar la culata del martillo cuando la bobina está desenergizada. Por el lado izquierdo tenemos los bornes que conectan a la bobina y por el otro lado tenemos los contactos principales y auxiliares del contactor. El funcionamiento es el siguiente. Si consideramos un voltaje trifásico más el neutro, entonces la conexión más simple que se puede hacer para hacer funcionar un motor trifásico es tal como se muestra. Ojo que, estoy asumiendo que el voltaje entre fase y fase es de 380 voltios y entre fase y neutro hay 220 voltios. Es por ello que, desde una de las fases y el neutro se conecta a la bobina. Si presionamos el interruptor, inmediatamente la bobina se energiza y crea un campo magnético atrayendo a la parte móvil. De esta forma, los contactos se cierran y así la energía fluye hacia el motor. Ojo que, las líneas que se mueven no indican el sentido de la corriente sino indica el viaje desde la fuente de energía hasta la carga. La corriente que se genera al inicio cuando es excitada la bobina es una corriente muy elevada. Para ello es que, la culata y el martillo se unen para que así esta corriente disminuya y la bobina no se malogre. Cuando se desenergiza la bobina, la parte móvil regresa a su estado por defecto a causa del muelle o resorte. De esta forma, los contactos se abren y dejan que la corriente fluya hacia el motor. Aquí tengo dos contactores electromecánicos de diferentes modelos y marca. Veamos brevemente las partes externas de este contactor, pues el otro también es similar. Este dispositivo se compone de tres partes fundamentales y son: la bobina, que es básicamente un electroimán, la cual sus bornes para conectar se encuentran en la parte superior. Aquí nos indica que la bobina se debe alimentar con 220 voltios a 50 o 60 Hz. O sea que, entre A1 y A2 debe conectarse a 220 voltios en corriente alterna. En otros casos, la bobina se alimenta con 24 voltios, 110 voltios o cualquier otro voltaje el cual vendrá especificado en el dispositivo y hay que tener en cuenta. Por la parte frontal tenemos los contactos principales, L1, L2 y L3 que son las líneas de entrada. Y T1, T2 y T3 que son las salidas de trabajo. Mientras que los bornes 13 y 14 forman parte de un contacto auxiliar normalmente abierto. Por la parte inferior tenemos al borne A2, que es el mismo del que está aquí arriba. Aquí nos dan una tabla con especificaciones de corriente, voltaje, potencia y más datos adicionales que posteriormente se explicará con más detalle.
Al energizar la bobina a través de los bornes A1 y A2, esta pieza móvil se retrae, permitiendo cerrar o puentear todos los contactos. Este otro contactor es similar. En la parte trasera tenemos los 3 contactos principales de entrada y por la parte de abajo sus respectivas salidas. Aquí tenemos un contacto normalmente abierto y su respectiva salida. El siguiente es un contacto normalmente cerrado. Estos 2 contactos son contactos auxiliares. La alimentación para la bobina se hace a través de A1 y A2. Aquí una animación de lo que sucede en el interior del contactor. Al energizar la bobina, esta genera un campo electromagnético que atrae a la parte móvil del contactor. De esa forma, los contactos principales y auxiliares se cierran y permiten el paso de la corriente a la carga. Si se desenergiza la bobina, entonces el resorte ubicado entre la parte móvil y la bobina empuja a la parte móvil a su lugar por defecto. El esquema más básico que se puede hacer para usar un contactor con autorretención es el que se muestra, donde en la parte izquierda están los esquemas de mando y de potencia, y en el lado derecho está el circuito representado con elementos físicos. El esquema de mando se compone de los siguientes elementos: un interruptor termomagnético, aunque en el símbolo indica que este debe ser un fusible. Un pulsador de parada normalmente cerrado, un pulsador de marcha normalmente abierto y la bobina del contactor que sería KM1. Este es el circuito, donde el operador puede interactuar para controlar el sistema. La segunda parte es el circuito de potencia, el cual se componen de un interruptor termomagnético tripolar y el contactor en sí. En esta parte es el que se usa para conectar las cargas de alta potencia como motores, calentadores, sistemas de alumbrado y más. Como vemos, el contactor es el que permite el enlace entre circuito de mando o control y el de potencia. Con este elemento se puede controlar a grandes cargas. Aquí tenemos todos los elementos conectados como se mostró en el esquema anterior. Por este lado tenemos el interruptor bipolar para el circuito de mando. También tenemos al pulsador de parada, al pulsador de marcha y el contactor. Estos pulsadores están conectados al contactor de manera que se genere una autorretención. Por el otro lado tenemos el interruptor tripolar, donde se encuentran conectados los cables de potencia. Estos cables son de mayor sección transversal que los cables que se usan para el circuito de control, ya que por ellos va a circular mayor corriente. En mi caso, voy a probar el funcionamiento con un bombillo. El voltaje que hay entre los cables azul y rojo es de 220 voltios en corriente alterna. Probamos este circuito, subimos la palanca de los interruptores. Hasta este punto, ya tenemos todo energizado, listo para hacer la prueba correspondiente. Presionamos el pulsador de marcha, y como vemos el bombillo enciende. Eso significa que la bobina del contactor se quedó retenida y se mantendrá así hasta presionar el pulsador de parada. Presionamos el pulsador de parada, y como vemos el bombillo se apaga, ya que los contactos del contactor regresan a su posición por defecto que es abierto. Si quieren saber más de este circuito, en el canal ya hay vídeos detallados sobre esto, pueden revisarlo. Hasta aquí este video. Si te gustó esta información, dale pulgar arriba, suscríbete al canal y comparte este video. Listo, no sé si tengamos alguna otra inquietud. Creo que ahí solucionamos todas las dudas que teníamos. Igual cuando yo les comparta ahí la presentación, ahí queda el enlace para que ustedes vayan y lo revisen otra vez. Igual este fue un video que a mí me llamó la atención, no se le puede llamar la atención a otro, lo importante es que cada quien mire cómo entiende mejor y a quien le entiende mejor. Lo importante es cada quien tiene sus métodos de estudio, sus formas de entender, entonces lo importante es eso. Entonces sigamos acá con la presentación. Vamos ahora a mirar a los componentes de seguridad y de protección, ¿listo? Entonces vamos a recordar rápidamente cuál es la diferencia entre un cortocircuito y una sobrecarga. Alguien que de pronto nos quiera dar su opinión o su explicación rápidamente.
¿Cuál es la diferencia entre un corto y una sobrecarga? Sí, Adolfo. Pues la diferencia principal es que en el cortocircuito es cuando en el circuito se cruza, ya puede ser una línea y un neutro, una línea y línea, o línea y tierra, y esto cuando se junta genera una diferencia de potencial, si no estoy mal, y esa diferencia de potencial hace que la corriente tienda a infinito, o sea, ella va a ser el corto y se va a tender a infinito la corriente por la diferencia de potencial. Y la sobrecarga es cuando usted tiene un elemento que soporta X cantidad de voltaje o de corriente y lo que va a pasar es que va a sobrepasar ese límite. Por ejemplo, si tengo un motor que aguanta 20 voltios y de repente me comenzó a consumir 40 voltios, pues está en sobrecarga y va a hacer que se disparen los disyuntores, si no estoy mal. Sí, señor. Sí, la idea está perfecta. Entonces lo que tenemos acá es, fíjese que formalmente el cortocircuito es la unión de el positivo con el negativo en un sistema de corriente directa, como el que estamos viendo acá. En un sistema trifásico podría ser la unión de dos fases o de una fase con el neutro, la fase con la tierra o con cualquier otro elemento donde haya una diferencia de potencial. Entonces la corriente tiende a infinito porque la resistencia es cero. Cuando la resistencia es cero, la corriente va a ser muy grande y va a ocurrir el cortocircuito. La sobrecarga sería el paso anterior al cortocircuito. ¿Por qué? Como estaba diciendo Adolfo, ponemos demasiadas cosas en un sistema eléctrico que está diseñado para soportar determinada corriente, le ponemos más cosas, la corriente aumenta, se dañan estos cables. Acá particularmente el cable que estaría sufriendo sería el que está adentro, ¿cierto? Estos no sufre, sino el que está adentro. Entonces el que está adentro pierde el aislamiento y pasa esto que estamos viendo acá. Se empiezan a unir. ¿Listo? Entonces veamos cuáles son las protecciones para estos diferentes tipos de fallas. Entonces tenemos acá en pantalla el guardamotor. Él tiene una protección integral. Cuando hablamos de integral es que tiene dos funciones. Para cortocircuito, que es esta señalización que tenemos en la parte inferior, y para sobrecarga, que es esta de arriba. ¿Listo? Entonces, de estos hay diferentes marcas, ya vamos a hablar de las marcas, hay diferentes potencias. Lo que él va a hacer es, como su nombre le indica, proteger para ambas situaciones, para ambas fallas, tanto para la falla térmica como para la falla de cortocircuito. Entonces, en la falla de cortocircuito se va a activar un mecanismo magnético, él tiene una bobina, a través de esa bobina se abre un mecanismo muy similar a lo que estábamos hablando ahorita del contactor, ¿sí? Pasa una corriente y se activa esa bobina. Obviamente que esta corriente tiene que ser calculada, tiene que ser programada. Acá el guardamotor nos da esa opción de graduar el nivel de corriente para que no hayan falsos disparos en el caso de la sobrecarga, porque en el caso del cortocircuito, pues no va a haber nunca un falso disparo. Un corto es un corto. ¿Listo? Entonces, esa es la estructura y el funcionamiento del guardamotor. ¿Listo? Entonces tiene su protección magnética, su protección térmica y además de eso tiene la capacidad de interrupción, es decir, que tiene el mismo mecanismo o uno muy similar al del contactor. Esa es una de las ventajas del guardamotor. Ya vamos a mirar esa parte o cuáles son las diferencias con la protección térmica. Luego tenemos el relé térmico. El relé térmico va a tener esta simbología. Fíjese que ya no tiene la parte magnética, sino solamente la parte térmica. Este es un dispositivo de protección diseñado para
prevenir el deterioro de los devanados del motor ante condiciones de sobrecarga prolongada, aumento de corriente por encima de la nominal que no alcanza niveles de cortocircuito. Es importante eso. ¿Cómo funciona? Entonces ya no va a tener esa bobina, sino va a tener es un bimetálico. Entonces tiene unas láminas. Todos sabemos que todos los metales tienen diferentes reacciones tanto a la corriente como al calor, entonces se utilizan de dos tipos. Eso obviamente que está calculado para determinadas temperaturas y se abre el circuito. ¿Qué es lo importante acá? Entender del relé térmico, que él no va a tener la capacidad de apertura, como si la tiene el guardamotor. Fíjese que este es un elemento más de control. Fíjese que acá también nos da la posibilidad de regular la corriente, nos da la posibilidad también de simular fallas para que usted lo calibre, para que usted haga pruebas, para que haga ensayos. Acá tenemos los contactos auxiliares también eh, para el tema de la automatización del sistema. Este elemento es mucho más utilizado en esos sistemas donde hay mayor presupuesto y hay eh, tiene mayor parte automática. ¿Listo? Entonces, acá vamos a ver cuáles son las funciones y cuáles son eh, las diferencias que hay entre el guardamotor y el relé térmico. Entonces, el guardamotor tiene la protección de corto y de sobrecarga. El térmico solamente sobrecarga. El guardamotor tiene poder de corte, mientras que el relé no va a poder cortar. Tiene dos principios de actuación, el guardamotor, la parte magnética, la parte térmica. El relé, exclusivamente la parte térmica. Actúa directamente sobre la línea de potencia, el guardamotor, mientras que el relé térmico sobre la bobina del contactor. El guardamotor tiene una autonomía, incluye un mando manual de on-off, mientras que el relé térmico tiene obligatoriamente que estar asociado al contactor. Las aplicaciones típicas para el guardamotor, tableros donde se busca optimizar espacio y protección para tener todo en uno. Del relé térmico, aplicaciones donde la lógica de control requiere separar potencia de mando. El guardamotor es ideal para arranques directos de motores, protección de equipos aislados. El térmico, circuitos de control industrial con contactores y lógica compleja. ¿Sí? Entonces, el relé térmico se utiliza más en sistemas más robustos, en sistemas más automáticos, en sistemas más modernos. El guardamotor generalmente para sistemas un poquito más modestos, de menor presupuesto. Listo, no sé si tengamos alguna duda de esta ahí, alguna inquietud. Miremos acá un momento, nuevamente. Entonces, vea, acá tenemos, esto es la protección termomagnética, que esto no tiene nada que ver, esto no es el guardamotor. El guardamotor se pone acá. Acá solamente pusimos el térmico. Fíjese que este térmico no puede hacer una apertura. ¿Quién hace la apertura? El contactor. ¿Quién le da la orden? El térmico. ¿A través de qué contacto? Este de acá, ¿cierto? El 9596, que era lo que estábamos viendo acá. Este es el que le da la orden al contactor para que haga la apertura. Él por sí solo no puede hacer aperturas. Listo, veamos este video rápidamente. Voy a copiar este enlace. Vamos a pegarlo por acá. Los motores eléctricos constituyen un gran porcentaje de las... ¿Ahí se escucha?
cargas del sistema de ¿Sí? Sí, señor. potencia. Por lo que han obligado a la industria de control de motores a evaluar continuamente la tecnología de protección de estos equipos. Y es ahí donde entra un relé térmico como una de las mejores soluciones para aplicaciones. ¿Sí estamos escuchando? ¿Me confirman ahí, Profe, por favor? no, yo el video no, No, YouTube no. señor, el video no se escucha. No, no se escucha, entonces me Ingeniero. toca compartir acá diferente. No, no se escucha, profe. Ujú. No, señor. Gracias, Dani. De protección de Ahí. motores. Entonces, Sí, en este video voy a explicar lo siguiente. Ahí sí se escucha. Listo, Definición gracias. de un relé térmico. Configuración interna y funcionamiento. Función de cada pulsador o perilla. Circuito de protección de un motor con relé térmico. Animación de conexión con elementos físicos. Ajuste de intensidad de corriente según el motor, entre otros. El relé térmico es un dispositivo electromecánico que proporciona funciones de protección para motores monofásicos y trifásicos ante una posible sobrecarga o recalentamiento en el arrollamiento del motor. Este dispositivo por sí solo no tiene poder de corte, por lo que necesita de otro dispositivo que es el contactor, el cual sí puede cortar la corriente entre sus contactos principales. Internamente, un relé térmico consta de 3 bimetales principales, los cuales están constituidos cada uno por la unión de 2 tipos de metales con diferente tipo de coeficiente de dilatación térmica. Además, cada bimetal tiene un arrollamiento de alambre el cual forma una pequeña bobina que, al hacer circular corriente, los bimetales se deforman y empujan a la regleta móvil. Pero, para entender mejor el funcionamiento, primero veamos las partes externas que componen al relé térmico y qué función cumplen. Por la parte superior están las entradas de los contactos principales de fuerza y por la parte inferior están sus respectivas salidas. El relé térmico según las normas IS tiene un contacto normalmente cerrado con marcas de terminales 95 y 96. También cuenta con un contacto normalmente abierto 97 y 98 que en caso de disparo se cerrará y puede ser utilizado para una luz piloto o una alarma que nos indique una sobrecarga o recalentamiento en el motor. Estos son contactos auxiliares. En la parte frontal tenemos lo siguiente. El regulador de intensidad, el cual nos permite ajustar la intensidad de corriente a la que va a trabajar. Para este modelo que tengo, la intensidad se puede ajustar desde los 7 amperios hasta los 10 amperios. En esta posición tiene una flecha que señala la intensidad a la que se encuentra ajustada. El pulsador de test, el cual nos permite simular una falla en el motor. En este modelo, lo tenemos aquí debajo del regulador de intensidad. Si este pulsador de test es presionado, entonces lo que hace es, abre el contacto normalmente cerrado 95-96 y cierra el contacto normalmente abierto 97-98. Y estos se quedarán en ese estado. El pulsador de reset permite el rearme del relé térmico en caso de disparo por sobrecarga o por haber simulado una falla con el pulsador de test. El pulsador de reset puede encontrarse en modo manual, que significa que debemos presionar este pulsador para que se rearmen sus contactos. O modo automático, el cual sin la necesidad de presionar nada, al cabo de un tiempo, se rearma automáticamente sus contactos auxiliares. El pulsador de stop permite parar al motor, es decir, abre el contacto 95-96, pero no cierra el contacto 97-98 ya que este solo debe cerrarse para indicar una falla o alertar sobre algún problema en el motor. Entonces, esto es todo lo que podemos encontrar en un relé térmico. Aquí les muestro otro modelo, el cual tiene los pulsadores que cumplen la misma función que el modelo anterior. Ahora sí, podemos entender mejor cómo funciona la configuración interna del relé térmico. Este funciona de la siguiente manera. Al hacer circular corriente por cada bobina, los bimetales están que monitorean constantemente la corriente que absorbe el motor. Si la corriente que circula es superior a la ajustada, entonces los bimetales se calientan y se deforman, permitiendo que la regleta móvil se desplace y empuje los contactos auxiliares, haciendo que estos cambien de posición y de estado. Estos regresarán a su posición inicial automáticamente si es que el pulsador reset está en modo automático. Caso contrario, se tiene que presionar el pulsador de forma manual para rearmar sus contactos. El tiempo que tarda el relé en generar el disparo depende de la clase al que corresponda, la cual se muestra en la tabla.
Como ya se dijo, un relé térmico no tiene poder de corte, es decir, sus contactos principales de potencia no se abren. Los que cambian de estado solo son sus contactos auxiliares, los cuales se usan en el circuito de mando y control. El símbolo que representa a este elemento es el que se muestra en pantalla, el cual tiene dos partes, una que va para el esquema o circuito de fuerza y otro para el esquema de mando o control. También es posible encontrarlo por separado. Aquí les muestro un ejemplo de un circuito de protección de un motor donde se usa un relé térmico. También se emplean otros elementos como interruptores termomagnéticos y contactors, los cuales ya se explicó en otro video. El enlace lo dejaré en la descripción. Explico rápidamente qué elementos forman parte de estos esquemas. Q1 es un interruptor termomagnético encargado de proteger a los cables y demás dispositivos frente a una posible sobrecarga o cortocircuito. F1 es el elemento de estudio, es decir, el relé térmico, donde en el esquema de mando se conecta sus contactos auxiliares y en el esquema de fuerza se conectan a sus contactos principales. Este elemento cumple la función de proteger al motor frente a sobrecargas o recalentamiento en el motor. S1 es un pulsador de parada normalmente cerrado. S2 es un pulsador normalmente abierto para marcha. KM1 es la bobina del contactor. Y el contacto 1314 es un contacto auxiliar que depende del estado de la bobina del contactor. H1 es un piloto o indicador luminoso de marcha. H2 es un piloto o indicador luminoso de advertencia que se activa cuando el relé térmico se dispara. Q2 es un interruptor termomagnético tripolar de protección. Y M1 es un motor trifásico. El circuito funciona de la siguiente manera. Al presionar el pulsador de marcha, inmediatamente se genera la autorretención en el contactor, energizando así las líneas de fuerza y permitiendo que el motor funcione. Si el motor se sobrecarga, entonces se empezará a calentar. Y es ahí donde cumple su función el relé térmico, desenergizando la bobina del contactor para que pueda abrir sus contactos y dejar circular la corriente. Ahora, para que el motor vuelva a funcionar, se debe hacer lo siguiente. Buscar y reparar la falla y rearmar el relé térmico pulsando reset si es que se encuentra en modo manual. Aquí una aclaración, que muchos confunden, y es en el modo automático del relé térmico. Y es que cuando este relé se dispara y desenergiza al motor, no significa que al cabo de un tiempo se vuelva a encender el motor automáticamente por sí solo. No, eso no ocurre. Lo que sucede es que solo el relé térmico se rearma automáticamente pero no enciende al motor, ya que, para esto, el operario tiene que pulsar nuevamente el pulsador de marcha. Pero la desventaja de que el relé térmico esté en modo automático es que el operario no se dé cuenta que el relé térmico se disparó y posiblemente presione el pulsador de marcha. En cambio, en el modo manual, el operario, obligado, tiene que rearmar al relé térmico. Y para ello ya tiene en cuenta que hubo una falla en el motor y tiene que repararlo. Para un mejor entendimiento, voy a conectar los elementos físicos, guiándome de los esquemas ya antes explicados. La conexión del esquema de fuerza es relativamente fácil, ya que, desde la alimentación trifásica se lleva por el interruptor termomagnético, luego al contactor y relé térmico, y finalmente al motor. Es tan solo eso. Las conexiones para el esquema de mando sí es algo complicado, pero aquí les voy a guiar. Pero antes, voy a hacer una aclaración. Para este caso, la bobina del contactor se alimenta con 220 voltios en corriente alterna. Por lo que usted tiene que revisar ese detalle en el modelo de contactor que va a usar. Además, yo he supuesto que el voltaje entre fase y fase es de 380 voltios y entre fase y neutro hay 220 voltios, el cual me sirve para alimentar a la bobina del contactor. Dicho esto, continuamos con las conexiones. Voy a ocultar por un momento las líneas de fuerza para concentrarnos en la parte de mando. Desde el interruptor Q1, se va a conectar hasta el terminal 95 del relé térmico. Desde la salida de este, que es el terminal 96, se lleva y se conecta al pulsador S1 de parada. Ahora al pulsador S2 de marcha. De la salida de este pulsador, se lleva y se conecta en el terminal A1 de la bobina del contactor. Y desde el terminal A2, sale y se lleva de regreso al interruptor termomagnético bipolar. Ojo que el cable color rojo indica la fase o línea 1 y el cable color blanco es para el neutro. Seguimos, conectamos desde entre los pulsadores y llevamos hasta el terminal 13 del contactor.
Desde el terminal 14, llevamos y conectamos en el terminal A1. Ahora para los pilotos, se lleva un cable desde el terminal 14 del contactor hasta el piloto de marcha. Desde la salida de este, se lleva y se conecta a neutro. Desde el terminal 95 se puentea con el terminal 97 del relé térmico. Desde el terminal 98 se lleva y se conecta al piloto indicador de fallas y desde su otro extremo se lleva hasta neutro. Entonces eso serían todas las conexiones que se deben realizar según el esquema mostrado. Finalmente, voy a explicar cómo hacer un ajuste de intensidad de corriente del relé térmico según el motor. Todo esto tiene que ver con la intensidad de corriente nominal en la que trabaja el motor, por lo que el relé térmico se debe ajustar a ese valor. Veamos con este ejemplo. Si tengo un motor con una intensidad de corriente nominal de 8 amperios, la cual viene impresa en la placa de cada motor. Entonces el relé térmico se debe ajustar a ese valor, es decir, también a 8 amperios. Ya que, si el ajuste de intensidad es menor que la intensidad nominal del motor, este no va a tener peligro a malograrse por sobrecarga, pero tampoco va a tener un máximo desempeño y rendimiento. Por otro lado, si el ajuste de intensidad es mayor que la intensidad nominal del motor, entonces el motor va a trabajar a su máximo rendimiento, pero también va a estar propenso a estar sobrecargado y que el arrollamiento del motor se malogre. Es por ello que el relé térmico se debe ajustar a la misma intensidad de corriente de trabajo del motor. En cuanto al contactor, se recomienda que pueda soportar una intensidad de corriente de al menos la máxima intensidad de corriente del relé térmico. Es decir, para este caso, como el relé térmico se puede ajustar desde 7 amperios hasta 10 amperios, entonces el contactor debe soportar al menos esos 10 amperios, si soporta más, es mejor. En cuanto al interruptor termomagnético, este es el encargado de proteger a los cables de fuerza, por lo que su valor tiene que ser menor que la intensidad de corriente que puedan soportar estos cables. Pero, también hay que tener en cuenta que los cables tienen que soportar la máxima intensidad de corriente que pueda ser ajustada en el relé térmico. Aquí hay otra observación, que tal vez algunos de ustedes se estarán preguntando, y es lo siguiente. Que tanto el relé térmico como el interruptor termomagnético protegen ante una sobrecarga. Y la diferencia entre estos es que, el relé térmico está diseñado específicamente para motores, mientras que el termomagnético no, es para un caso general. Además, aun si se cambia de motor, con el mismo relé se puede hacer funcionar, solo se ajusta su intensidad de corriente de disparo y ya. Mientras que el termomagnético no se puede, ya que estos vienen con valores establecidos según norma, que puede ser de 10, 16, 20, 25 amperios, etc. Bueno amigos, no quiero hacer demasiado largo este video. Espero haber podido despejar todas sus dudas. Estar atentos que seguiré subiendo vídeos sobre estos temas de lógica cableada, PLC y más. Hasta luego. Listo, no sé si nos haya surgido alguna inquietud. Creo que con ese video quedó bastante claro todo lo del guardamotor, perdón, del térmico. ¿Sí? ¿O tenemos alguna inquietud o alguna observación adicional ahí? Fíjese que estos videos los hacen pues con bastante calidad. Si uno va y mira las vistas, tiene más de 500.000 vistas. Obviamente que uno no tiene el presupuesto para ir a hacer un video. Es bastante trabajo, bastantes materiales que hay que tener. Uno pues quisiera hacer eso, pero no da el presupuesto. Eh, ¿A qué vamos con esto? Que es buena información, es una buena fuente. También hay otras cosas, otros videos que no son tan ciertos acá, pues de lo que vimos. Creo que es bastante claro y bastante coherente con lo que uno encuentra en los libros, ¿no? Que es una fuente oficial. Entonces, también importante saber filtrar la información. Listo, miremos por último, ya en estos minutos que nos quedan, el tema de las marcas líderes que tenemos en el mercado. ¿Listo? Entonces, en el mundo de la automatización industrial, las empresas más reconocidas pues no van a vender solamente el contactor o el motor, tienen una amplia gama, tienen muchas cosas.
La idea cuando uno hace un montaje es tratar de que estos elementos sean de la misma marca, por el tema de la compatibilidad. ¿Listo? Obviamente que no siempre es el caso. Hay muchas cosas que usted puede ir a conectar fácilmente, otras que le va a proporcionar problemas en el sentido de que no son compatibles y toca hacer maniobras para poder conectar esos equipos. Schneider, pues es una marca que creo que para todos es bastante famosa, es bastante conocida, es una marca francesa. Acá particularmente haciendo un análisis de los contactores, pues nos muestran sus series, es como una subgama de esta marca, entonces tienen unas series para diferentes elementos. Acá esta particularmente es del contactor que estábamos hablando. ¿Listo? Entonces acá nos hablan de qué lo diferencia técnicamente con respecto a sus competidores y cómo está integrado físicamente. Otra marca muy utilizada es Siemens, esta es una marca alemana. Ella tiene su familia Sirius, por ejemplo, esta es la que yo les compartí la vez pasada, el catálogo que les compartí es de esta familia. Entonces ahí nos queda esa información, porfa, para que la vayamos revisando. Acá, por ejemplo, el diferenciador con respecto a sus competidores, por ejemplo, nos habla de el tema de las vibraciones mecánicas, el tema de la capacidad de comunicación, lo que les estaba diciendo. Hay unos protocolos, hay unos módulos de comunicación. Acá nos hablan de IO-Link, de Profinet. Estos son sistemas de comunicación que muchas veces pues no son tan sencillos de acoplar una máquina con otra o un elemento con otro. A eso se refiere. Otra marca bastante conocida es la ABB, que tiene dos sedes, una en Suiza y otra en Suecia. También tiene su familia, también tiene su línea, desde los guardamotores, contactores, tiene muchos elementos en el mercado, que es lo bueno, que como ya uno va a la fija con estos elementos, simplemente es mirar su ficha técnica y, y hacer pues la mejor elección desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista del presupuesto. Una marca estadounidense muy famosa también es Eaton, también bastante conocida por su robustez. Son elementos muy robustos, son elementos muy apreciados en la industria por su longevidad, son bastante duraderos. Allen Bradley, también estadounidense, tiene mucho mercado en la parte de la automatización, no solamente de los contactores, sino cualquier elemento que se le ocurra en todo el sistema. También una marca bastante conocida, con una trayectoria pues bastante larga. Acá hicimos esta tabla o hice esta tabla, me pareció interesante para mirar más o menos en dónde es que se utiliza, en qué país. Schneider utilizan en Europa, Latinoamérica, en África. Está muy basada en las normas IS, que sabemos que es una norma eh, europea. Sus aplicaciones más relevantes están en el tema de la automatización de edificios, distribución eléctrica y en la industria de procesos. Tenemos Siemens también bastante presente en Europa, en Asia, sobre todo en China y en India. Eh, Utilizada en industria automotriz, plantas químicas, automatización de alta complejidad. ABB también en Europa, Medio Oriente, América Latina. Tiene un ecosistema de control pesado para aplicaciones de minería, sector energético, propulsión marina y el tema del gas. Eaton
muy utilizado en Norteamérica y en Europa. Tiene un estándar mixto entre la ISE, que es normativa europea, y la NEMA, que es normativa norteamericana, estadounidense, utilizada en infraestructura de centros de datos, manufactura pesada y también en la industria naval. Allen Bradley, también eh, norteamericana, muy utilizada en Estados Unidos, Canadá, México. Tiene su ecosistema Studio 5000, del que nos estaba hablando ahorita Brian, utilizada en la industria manufacturera, plantas de ensamblaje, industria pesada, estandarizada. ¿Listo? Entonces cualquiera de estos, pues, va a ser garantía de que nuestro sistema está bien montado. Listo, no sé si ahí tengamos alguna pregunta referente a las marcas. ¿Son familiares? ¿Sí? Sí, señor. Sí, creo que para la mayoría son bastante familiares. De pronto para las personas que no están tan metidas en este cuento de la automatización, pues ahí les queda una idea de qué es lo que hay en el mercado. Cualquiera de estas marcas que usted consiga cualquier elemento, pues es garantía de buena calidad. Acá tenemos algunas consideraciones técnicas para la selección de esos elementos. Sabemos que tenemos que tener en cuenta el tema de la coordinación de protecciones. Entonces lo ideal sería que todo nuestro sistema, entonces si usted va a hacer este montaje, que todo fuera eh, compatible y de la misma familia, sería lo ideal. Muchas veces pues el presupuesto no se acopla a ese requerimiento, a lo que necesitamos, pero pues en la teoría sería lo ideal. ¿Qué parámetros vamos a tener en cuenta a la hora de hacer la elección del mejor elemento? Pues lo básico que nos da la placa del motor. Ya las clases pasadas analizamos cuál era la diferencia entre delta Y, entre 220 y 440 voltios. Ya sabemos qué es la corriente nominal. Ya sabemos qué es la potencia, cómo la calculamos en caballos de potencia y en kilovatios. Ya sabemos también el tema de las RPM a plena carga. El factor de servicio, eso también lo vimos, hicimos un ejercicio. La clase de aislamiento, que va a definir la temperatura que va a soportar el devanado. Y el tema de la eficiencia relacionado también con la norma NEMA y las normas IS dependiendo del producto que usted adquiera. Acá, por ejemplo, pusimos un caso de diagnosticar el contactor, un contactor. Siempre digamos que estamos un poco más familiarizados con la falla del motor. Eso lo vamos a mirar más adelante. Acá digamos que en el tema de los contactores hay que hacer también diagnósticos. Entonces, acá pusimos algunos ejemplos. Entonces, el contactor vibra o zumbra intensamente. Entonces, puede ser debido a suciedad. Eso toca entonces hacerle mantenimiento de limpieza. Y tener también en cuenta el tema de la fatiga en la espira, que muchas veces pues lo pasamos por alto. Entonces hay que hacer limpieza eh, del núcleo. Si el problema persiste, pues hay que hacer un cambio ya del elemento. ¿Sí? ¿Alguna inquietud? Sí, John. Profe, con respecto a eso, yo sé que depende, pero la vida útil, digamos, de un guardamotor funcionando normalmente todos los días, ¿es de años, de meses, o se daña más rápido el contactor que el protector térmico, o cómo es la vaina ahí? ¿Tienden a dañarse muy rápido o aguantar mucho trabajo, mucho tiempo de uso? Yo diría que es muy parecido al tiempo de uso de un motor. Un motor, digamos, en una industria donde esté funcionando 10, 20 horas diarias, ¿cuánto podría llegar a durar ese motor?
Depende, ¿cierto? Digamos que 5 años, 10 años, sin contar el mantenimiento, o sea, haciéndole el mantenimiento adecuado. Estos elementos lo mismo, dependiendo de las fallas que haya tenido, porque pueden haber guardamotores o térmicos que no se dispararon nunca, porque el sistema está muy bien diseñado. En un año no se disparó Profe, sino 2 veces. Lo mismo el contactor. Depende también del diseño del sistema. Lo que ve anexando, uno, profe, lo que está señor, diciendo, en eso casi por lo general siempre lleva un historial de mantenimiento, ¿cierto? sí, señor. En físico. Ujú. Ok. Sí, claro. Igual hay ya software especializados para hacer precisamente esos mantenimientos programados. Entonces, cada 2 meses se hace un mantenimiento preventivo. La idea siempre es eso, con la idiosincrasia de lo preventivo, no esperar a que se dañen las cosas. Volvemos a lo mismo, hay de pronto empresas que no tienen tanto presupuesto y les toca dejar un poco más o alargar esos mantenimientos por temas de presupuesto, por temas de tiempo. Hay veces que también se puede hacer eso adrede, dejar que las cosas se dañen adrede. La próxima clase hablamos más al detalle de eso. Acá en cuanto al relé térmico, también tenemos un diagnóstico. La falla más común es el desequilibrio de las fases, subtensiones o una calibración incorrecta respecto a la corriente nominal. ¿Qué acciones? Entonces, medición de corriente en cada fase debe ser uniforme si las corrientes son equilibradas y nominales, verificar la temperatura ambiente del tablero. Acá, en cuanto al motor, entonces hay que mirar también el tema del enclavamiento, verificar tensión en bornes, bobina, si hay tensión pero no hay cierre, la bobina está abierta, quemada. Si no hay tensión, el fallo reside en la lógica del control, pulsadores, que uno a veces pues pasa por alto esa inspección. Tiene que usted mirar siempre el circuito aguas abajo, ¿cierto? Se empieza a mirar, a verificar acá que esto esté bien, ya después sigue acá, siempre se hace así, aguas abajo, ¿cierto? Muchas veces hacemos lo contrario, por la ansiedad de ir a buscar la falla rápido, empezamos acá, pero ¿qué será que tienes? Y resulta que la falla era acá arriba. Siempre lo recomendable es de arriba hacia abajo. Listo, no sé si tengamos algo más que añadir ahí. Profe, si dice que en la próxima clase continuamos con algo parecido, si nos surgen dudas, ¿la podemos hacer en la próxima clase? Sí, señor, esa es la idea. Listo, profe, sí. Yo sé que Anoten se ahí van a las generar. dudas, anoten ahí las dudas, o compártanlas porfa por el grupo también. Listo, gracias por la participación de hoy. Creo que hoy la clase fue bastante dinámica, con mucha participación. Agradecerles por eso. Nos vemos el Profe, martes, profe, una pregunta. señor. Lo que pasa es que no encuentro en el ejercicio que nos indicó hacer, no encuentro el transformador en el décimo. Pero acá no tenemos transformador. Sí, ¿Sí? ¿Acá en este? el arranque con autotransformador. Ah, ok. Sí, 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 sí. Pensé que en este. Acá donde dice potencia, vamos acá donde dice autotransformador. Acá al lado donde dice motor, hay un botón que dice potencia. Usted le da ahí y le da acá donde dice autotransformador. Y ahí sale. Ah, listo, profe, muchas gracias. Listo, con gusto. Nos vemos el martes. Gracias. Gracias a usted, profe. Listo, que Feliz descanse. noche. Que Bueno, mi descanse. estimado, que pase un feliz fin de semana, mi estimado. Igualmente, gracias.